pero la nota no habla de los amores, ¿no? Quizás entre algunos sí y entre otros no. Amigos y compañeros, la pedagogía demagógica, dice tu nota. ¿Por qué no me la contás? Y tiene que ver justamente con esto de los mil amores, ¿no? Claro. También, porque evidentemente cuando convencido por los principios y los criterios que fundaron la organización gremial por allá por el año 78, en algún momento siendo UNTER y antes también en lo que fue la Federación de Docentes, el sindicalismo docente tiene una particularidad que es ser absolutamente independiente de toda patronal, llámese gubernamental o empresarial. Y desde ese punto de vista, en el año 2010 se genera esta situación donde nos encontramos con la sorpresa de que un sindicato argumentando que no se puede ser neutral con una conducción como la de Mango y Molina, ató el cargo del sindicato a la estructura gubernamental y por lo tanto desde ese punto de vista que se intentó hacer una bisagra en el funcionamiento de un sindicato que a todas luces demostró durante años esta independencia, independientemente inclusive de las diferentes conducciones que estuvieron, digamos, transitando el funcionamiento del sindicato, con sus más y con sus menos, siempre esa independencia se dejó ver. Este periodo que mencioné, del 2010 en adelante, tiene sus consecuencias ahora. Justamente el hecho de haber estado atado a un carro gubernamental y estar en absoluto silencio, convalidar las definiciones autoritarias individuales y personalistas y verticalistas de la estructura de gobierno, desde la educación, evidentemente cuando llega un momento de crisis como la que se está transitando tanto a nivel nacional como provincial, las decisiones se pretenden hacer siempre tomándola por el lado que más le conviene a la estructura del gobierno, que es justamente el concepto de gobernabilidad, ¿no? Desde ese punto es donde aparece el concepto no acuñado por mí, sino por la misma expresión que el ministro de Educación hizo a fin de año y que dejó claramente esto que estoy explicando, ¿no? Es decir, esto de amigos y compañeros, lo de amigos quedó claro, donde evidentemente con los amigos tomaba café y hacía lo que quería. Con la expresión de compañeros, que es lo que pretendo aclarar en este artículo, me parece que la intencionalidad del ministro fue querer seguir embarrando la cancha para hacer ver o notar o traslucir hacia al conjunto de los docentes como que todo es igual, que todo es lo mismo, y con mis compañeros seguiremos haciendo un poco menos, pero seguiremos haciendo lo mismo. Y no es así, y no es así. Él es un ex compañero, como pongo en la nota, es más, un ex compañero que se olvidó de un montón de principios, porque demostrado está lo que pasó el año pasado, el anteaño pasado, sin ningún problema descontó salarios a los docentes, sin ningún problema restricciones y cargos y cursos, sin una sola consulta, sin ningún problema modificó reglamentos de escuelas, sin ni siquiera preguntarle a los docentes qué es lo que les parecía respecto a ese tipo de reglamentos. Y sin ningún problema impuso una ley de educación a su gusto y antojo, a la estructura del gobierno, sino la consulta. De todo esto hemos hablado ya largo y tendido contigo, e inclusive he leído importantísimas columnas escritas por vos, y la verdad es que hoy lo que estamos viendo son las consecuencias de aquello, ¿no? Por supuesto. A mí lo que me parece increíble, ¿no? Que teniendo absolutamente todo el poder, el ministerio, teniendo la UNTER, y bueno, y realmente en alguna de los temas que ponen a su favor, quizás probablemente tengan razón, quizás hasta el salarial, quizás tengan razón, no hayan visto que el deterioro
de todas estas cosas que vos contabas recién, que no cumplían y que fueron a contramano de la historia de la UNTER, les iba a venir en contra? ¿No se dieron cuenta? Yo creo que tiene que ver con una cuestión que se puede denominar, no soy especialista en el tema, pero algo así como una enfermedad de poder, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Cuando la gente se engolosina con una estructura de poder, lamentablemente cree que tiene la precisión y la absoluta definición de ser lo más y definir absolutamente todo, creyendo que todo el mundo va a decir o va a dar o va a avalar lo que se expresa desde la estructura del poder. Y eso me parece que es un error gravísimo en el funcionamiento de cualquier gobierno, y por lo tanto en algún momento esas estructuras de poder le dan la orden intelectual de seguir haciendo más en esa línea. Por eso se hizo lo que se hizo, cantidades de docentes adscritos en familias, en la municipalidad tal, en los autárquicos, o sea, en un montón de lugares de la provincia de Río Negro, adscripciones de todo tipo, más de 100 adscripciones, más de 100, docentes trabajando en otros lugares donde se les releva de sus funciones y van a trabajar a otras cosas parecidas, cercanas o lejanas, digamos, al sistema educativo, pero que tiene que ver con hacer práctica y política partidaria y además también agrupacional. Entonces, esto es una bola de nieve que no para porque favores con favores, digamos, se pagan. Y esto, evidentemente, a la educación le hace muy mal. Por eso planteo lo de la pedagogía demagógica, porque, muchachos, dediquémonos al aula, dediquémonos a resolver y a poner todos los problemas y todos los esfuerzos necesarios para que el aula sea realmente el espacio público, el espacio político, pedagógico por excelencia, y no generemos alrededor cantidades impresionantes. Todos asistimos durante todo este tiempo a la creación del cargo A, a la creación del cargo B, a la aparición de fulano o mengano. Ahora hay una lista enorme, que vaya a saber si desaparece, como se dice, una lista enorme de muchos funcionarios que no sabemos por qué estaban y para qué estaban. Ahora aparecen en un listado de despedidos, pero inclusive hay otros listados, ¿no?, que son resoluciones que ha sacado el ministro dando de baja a adscriptos, a relevo de funciones, a secretarios técnicos, a secretarías, digamos, pedagógicas, a directores de nivel. Ahora vamos a ver con qué. El tema es que, lo planteo allí, y creo que esto lo hemos hablado en varias oportunidades, yo viví esta historia de la creación de la superestructura del poder que fue el Ministerio de Educación con la gestión de Barreto. A Barreto le molestaba debatir y discutir con la gente, y le molestaba debatir y discutir gente que conformaba un cuerpo colegiado. El cuerpo colegiado justamente es el espacio por excelencia. Una constitución más social le permite sentir las voces y las expresiones de la gente que representa a la gente, y por lo tanto eso le molestaba. Yo digo sinceramente y quizá ingenuamente, pensé que la estructura nueva del gobierno iba a hacer caer estrepitosamente esta estructura porosa del ministerio, y volví a la fuente, que es lo que dice la Constitución de Río Negro. Justamente volver a las fuentes significa reforzar el funcionamiento de un Consejo Provincial de Educación. Esto que históricamente funcionó en Río Negro, como en muchísimas provincias del país, donde la participación es mucho más directa, más concreta, y se trata de hacer sentir las voces, ¿no? Fíjate que esto, bueno, también lo hemos denunciado, lo he denunciado particularmente con la presentación de los padres, ¿no? La payasada que se hizo respecto a la ley, a modificar la ley para tener un representante de padres y decir si fuimos los primeros y fuimos los que hicimos esa representación. Digo, ¿dónde está el resultado? ¿Cuál fue esa modificación, no? Claro, no se lo ve. No, porque no, justamente no se lo ve. El fin de todo esto que estamos hablando es la calidad educativa, la inserción escolar,
Es decir, un día me asombró escuchar de boca del gobernador, lo dijo una sola vez y nunca más lo dijo, que el 50% de los alumnos del nivel medio, entre primer y segundo año, desertaban del sistema, ¿no? Sí, y primero, segundo y tercero, sí. Exactamente. Entonces, yo, dije, bueno, al fin se dieron cuenta del problema, que ese es el problema sustancial, es decir, porque todo este mecanismo, si no tiene como objetivo que la mayor cantidad de chicos terminen el secundario y con la mayor calidad educativa, todo esto no sirve de nada. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la contrapartida? Inventar 1000 artilugios para que los chicos no se vayan de la escuela. O sea, no se van por problemas de conducta, no se van por problemas de materias que dejan. Se cambió el sistema de los exámenes, que en algunas cosas yo me parece, por experiencia personal, estoy de acuerdo, con otras no, pero lo que quisieron es cambiar la estadística de cualquier manera y no preocuparse de hacerlo realmente con eficiencia y ver cómo hacemos para que los chicos no dejen el secundario y además tengan una muy buena calidad educativa. Vos que fuiste tantos años docente y directivo de nivel medio, ¿cómo ves este tema? Es decir, ¿cuál es el problema real y cuál sería la solución que vos propondrías? Mira, Eduardo, de la reunión que vos estás hablando, la recuerdo claramente porque todos nos enteramos a través de los medios que existió esa gran reunión en Chipoleti, donde también de forma, digamos, llamativa, que fue una reunión de gobierno, también participó la anterior conducción gremial en esa reunión. O sea, nos llamaba la atención que había representantes de todos los niveles educativos conjuntamente con lo gremial. Fue en realidad una reunión partidaria, que era un momento donde hacía agua un montón de cosas, y fue como una reunión del gobernador a sus funcionarios. Ahí sale con este criterio medio para asustar a los funcionarios, pero en realidad es como vos decís, después de eso nada de la realidad demostró que la preocupación estaba en realidad en marcha para resolverla. De hecho, esta realidad hizo agua y hoy están bajando la mitad o más de la mitad de funcionarios, y lo digo entre comillas porque veremos la realidad de esa bajada. Desde ese punto de vista también es dable observar que las estadísticas que debieran ser públicas, de absoluto conocimiento de todo el mundo, solo las maneja 2 o 3 personas. Las conoce el gobernador y las conoce algún ministro o alguna autoridad intermedia del Consejo de Educación. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo hace 1 año y medio que vengo pidiendo copia del que antes se hacía, que es el anuario estadístico. Todavía no se tiene el anuario estadístico del año 2012. Es decir, no se conoce para afuera, quizás para adentro sí. Y quiero decir con esto, el anuario estadístico es el documento donde demuestra la realidad de situación por situación. Esta realidad donde se transfonda, digamos, el tema de, digamos, de los alumnos que abandonan por nivel, por motivo, por causa, por región, la cantidad de alumnos que se desgranan por los sociales, familiares, etcétera. O sea, hay un montón de elementos que uno podría analizar y mirar para poder decir, bueno, cuál es el plan de que hay que ejecutar en función de esas estadísticas. Solo cuando manejamos un dato grosero como este, es decir, bueno, el 50% se va, es muy difícil poder empezar a plantear problemáticas, porque no sabemos dónde está especificado el problema para resolverlo. Desde ese punto de vista me parece que la transparencia, una de las primeras cuestiones es que la transparencia de la información estadística no puede ser propiedad exclusiva de las autoridades del Estado. Justamente el sindicato, los docentes y los padres deben conocer a fondo qué es lo que está pasando con los datos reales en cada establecimiento.
Porque no basta con conocer solo lo de mi establecimiento, mi escuela, la de que está en la del barrio, sino también saber la estadística provincial para ver qué nos está pasando como provincia, como región, como zona, como localidad. Eso me parece que es fundamental para que el docente esté informado. No podemos aislar al docente en su propia realidad únicamente. El docente necesita tener información global, puntual y permanente de toda la jurisdicción para saber de qué estamos hablando cuando se pretende hacer una reforma. Porque uno cuando habla de una reforma o cuando habla de cualquier modificación educativa, solo avanza o solo tiene efecto positivo en la medida que el conjunto de los docentes se encuentra informado como corresponde y se encuentra siendo parte de esa decisión y de esa discusión. Esto me parece que es un segundo aspecto fundamental a tener en cuenta que no se ha hecho. Y tercero, insisto en las estructuras. Creo que las estructuras, digamos, importantes, grandes y definitorias tienen que estar abajo y no arriba, digamos. Se necesita más gente en las instituciones, se necesita equipos de seguimiento educativo para tanto locales como regionales como escolares, para poder rápidamente resolver las problemáticas que existan de todo tipo en cada uno de los alumnos. Y la otra cuestión que me parece que es fundamental tiene que ver con esto que mencionaba anteriormente, ¿no? Dejar de lado el funcionamiento de una estructura de ministerio y hacer pie fundamental en un Consejo Provincial de Educación. A partir de allí, todo ese paquete, digamos, de alguna manera de definiciones, nos va a permitir revisar y resolver, nos tiene que permitir revisar y resolver cuáles son los criterios, digamos, de trabajo. Es necesario seguir manteniendo criterios estadísticos de cantidades de alumnos, docentes para, decir, bajo cargo, reordeno esta escuela. Es quizás hoy otra pauta, ver a través de los procesos de aprendizaje qué está pasando con los alumnos, esto de la calidad que vos hablabas. De esa calidad, entonces, si es necesario engrosar una cuenta de una institución para que el niño, para que el alumno, para que el estudiante realmente aprenda y salga y termine en su tiempo escolar la escuela, entonces ahí sí me parece que empezamos a pensar de otra manera, ¿no? Esto que estábamos hablando de las estadísticas y de la ocultamiento de las realidades ocurre en muchísimas áreas de gobierno. Es casi un método actual de gobierno. Esconder las estadísticas, de acuerdo al punto de vista, lo hacen para ocultar un fracaso. Y en todo caso, hubiese sido mucho mejor que expongan el problema para que entre todos veamos cómo salimos de ese problema. Por supuesto. Pero se hace todo lo contrario, se oculta en la seguridad, se oculta en desarrollo social, en los planes sociales, se oculta en todo, y yo creo que es algo que tiene las patas muy cortas, ¿no? Porque es un camino que se recorre rápidamente y los deja muy, pero muy al desnudo. Bueno, te agradezco estos minutos, Héctor, y siempre, como siempre, es un placer conversar con vos, ¿eh? Igualmente, Eduardo, nos estamos viendo. Gracias. Era Héctor Rocayo, ex secretario general de la UNTER y actual integrante de la comisión que lidera Mario Floriani.